Y por el oír y el oír la palabra de Dios. Saludos cordiales, que Dios me los bendiga. ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos? Nuevamente una oportunidad más para compartir la palabra de Dios. Un gusto, espero que estén bien, que Dios me los bendiga. Hayan estado meditando, leyendo la palabra de Dios. Y ese es el tema de hoy, ¿ya? Como siempre, la experiencia de recoger testimonios y escuchar, ¿no?, a las personas, a los amigos, a los hermanos. La palabra de Dios, ahí está. La palabra de Dios tiene poder, dice la Biblia. ¿Ya? Pero usted tiene que decir la palabra. Eso vamos a hablar hoy día. Muchas veces no conocemos lo que es en sí ese elemento de la palabra de Dios. Está cerca de usted, dice la Biblia. ¿Dónde? En su boca. ¿Ya? Vamos a leer bastante Biblia, bastante palabra de Dios. Entonces me ha gustado este tema. Hay mucho que meditar, la verdad, hermoso. Vamos a hacer otro video porque he escogido muy pocos versículos en realidad. Y sin antes vamos a orar y agradecer al Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, Padre amado, mi Dios bendito, por estar, Señor, en este momento, Señor, tener la oportunidad, mi Dios amado, de compartir tu palabra, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Danos sabiduría, Padre amado, y abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, Padre amado. Amén. Bueno, vámonos a la palabra de Dios. Ya dice la palabra de Dios. Nos vamos a Deuteronomio 30:10. Ya, me gusta mucho esto, Deuteronomio 30:10, porque es algo tan real, tan actual. La Biblia es actual, toda la Biblia es actual. Ya, toda. Ya, por eso vamos a ir leyendo Deuteronomio 30:10, 11, 12, 13 hasta el 20. Ya, escuche. Dice así: siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos, en este libro de la ley, la Biblia, ya sabemos que la palabra de Dios es la Biblia, ¿ya? Ese es el libro de la ley, ¿ya? Y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tu fuerza, o sea que uno puede obedecerlo, amén, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que pregunte, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga? El mensaje de la palabra de Dios. Y así podamos escuchar y obedecerlo, ¿no? Está acá entre nosotros, muy cerca de ti. Ya vamos a leer esa parte. Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el océano, hasta el otro lado, para que nos los traiga? Así podamos escucharlo y obedecerlo. No, dice Deuteronomio 30:14. No. La palabra está muy cerca de ti, muy cerca de ti. La tienes en la boca y en tu corazón. Amén. Para que la obedezcas, dice. Para que obedezca la palabra de Dios y conozca la gloria de nuestro Señor. ¿Ya? Está muy cerca de ti. Hoy, dice, hoy día, en este mes, hoy, en este momento, te doy a elegir, dice nuestro Señor, Dios Padre, nos da a elegir
entre la bendición y la maldición. ¿Cuándo? Hoy. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Es muy clara la palabra de Dios. Hoy, ¿ya? ¿Qué va a elegir usted? ¿La vida, la bendición, la muerte o la maldición? La vida, obviamente, ¿no ve? La bendición, ¿no ve? Amén. ¿Ya? Hoy día. Hoy dice, te ordeno que ames al Señor tu Dios. Ames al Señor tu Dios. Que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a tomar posesión. Que eso quiere decir donde usted quiera que esté. ¿Ya? ¿Por qué lo puse este versículo? Muy hermoso. Esto de Deuteronomio, me gusta repetirlo. Donde quiera que usted esté. No que yo me hubiera a Estados Unidos, que allá me iba a ir mejor. No que yo me hubiera a Chile, que me hubiera a España, donde usted quiera que usted esté y obedezca la palabra de Dios, sus mandamientos, sus preceptos, dice, donde vivirá y lo multiplicará y lo prosperará y lo bendecirá, donde usted quiera que usted esté. Amén. Medítelo ese versículo, medítelo. Deuteronomio 30, 16, ¿ya? Vámonos al 17. Pero si tu corazón se rebela y no obedece la palabra de Dios, sino que se desvía a adorar a otros dioses, o sea, idolatría, imágenes talladas, etc., y servir a otros dioses, dice, te advierto, hoy mismo, en este mes, en este año, en este momento, hoy, serás destruido sin remedio, dice. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. La Biblia es muy actual. Esos son ejemplos ya que nos da. Amén. Los ríos del Jordán pueden ser nuestros problemas, nuestras dificultades. Ya esos problemas que no podemos vencer y que sabemos y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué no le pasa a él y nos pasa a mí, no? Es porque no obedecemos la palabra de Dios. Usted sabe por qué le pasa o por qué le está yendo como le está yendo. Sabe. Amén. Hoy pongo al cielo y a la tierra de testigos contra ti. Hoy. Que te he dado a elegir. Por eso yo le pido, oro, clamo, le aconsejo y le hablo. Elija bien. Busque al Señor. Elija la bendición. Elíjala, vivir bien, cumpliendo los mandamientos, las cosas buenas, para que en su momento, cuando sea juzgado, no diga, no, yo no sabía, nadie me dijo, no leí, ¿ya? Yo lo aprecio, lo quiero, doy testimonio en el nombre de Jesús que mi vida cambió, ¿ya? Cambió Él mi vida, cambió en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, ¿ya? Para Él nada es imposible, amén. Vamos, anímese. Es a ganador, no va a perder. Amén. Hoy pongo al cielo y a la tierra de testigos contra ti, que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues bien, elige bien la vida, dice el Señor. Todavía no, nos manda todavía. Pero dice la palabra de Dios que muchos, en vez de la luz, eligieron las tinieblas. No, ya, amén, no. Para que vivas, dice, elige la vida, elige la bendición, ya. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes, dice, sus hijos. Qué maravilloso, ¿no? Algo que sus hijos vivan bien, ya. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel. Sé fiel, es maravilloso, sé fiel, porque de Él depende tu vida. A ver, leámoslo de nuevo.
porque de Él, 30:20, Deuteronomio 30:20, porque de Él depende tu vida, mi vida, la suya y la mía. ¿Cómo? Obedeciendo y eligiendo la vida, eligiendo las bendiciones del Señor, no la oscuridad, no la muerte, no la maldición. Amén. Para que viva tú y tus descendientes, dice. Ese es el ya. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que te juró dar tus antepasados. ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? Abraham, Isaac, Jacob. Amén. Hermoso ese pasaje de Deuteronomio 30:19. 30:19, 10:20. ¿Ya? Entonces, medítelo. Amén. Obedezca su mandamiento. Hoy dice la palabra de Dios, obedeciendo la palabra. Amén. Vámonos. Salmo 119. Salmo 119, 107. Salmo 119, 107. Tu palabra es una lámpara a mis pies, dice. La palabra de Dios. Escuche, cortito. Y ahí, al grano. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero, en mi camino. La palabra de Dios. No la rechace, escúchela, medítela, obedézcala. ¿Ya? Yo recibo testimonios muy duros, palabras muy hirientes, que yo oro por esas personas. Ya hasta le dicen unos fanáticos, no, yo soy de tal y cual, no, así voy a morir, pero conozco y sé cómo está su vida. No quieren escuchar, no, así voy a morir, divorciado, separado, peleado, etcétera, etcétera. Pero ahí está con la gracia del Señor, ahí está, que lo sostiene y lo sustenta todos los días. Pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Y duele, ¿verdad? ¿Ya? Así es la palabra de Dios. Tu palabra es una lámpara a mis pies, dice. ¿Ya? 119, 107. 119, 107. Dice, Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. Qué hermoso, ¿no? Claro. Si la palabra de Dios es clara, es clarísima. Ya, no entiendo cómo no pueden comprender. O hay una mentira del diablo que dice que no cualquiera puede leer la Biblia. No, mentira. Si la misma palabra del Señor ordena escudriñar las Escrituras, dice, leer. Ya, lea, medite y obedezca la palabra de Dios. Señor, dice, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. ¿Qué le va a dar? Vida plena, una vida hermosa, maravillosa, sano, sin problemas, sin dificultades. Maravillosa. Eso no quiere decir que estar en los caminos del Señor no va a tener dificultades, problemas, aflicciones, pero el Señor le da la fortaleza para salir adelante, ¿ya? Y salir victorioso. Y en nuestro Señor todo tiene un propósito. Todo lo que ocurre tiene un propósito. Si tal vez le pasó algo o alguna, es porque el Señor le está hablando y usted no escucha su palabra. Usted está haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Salmo 119, 129 y 130. ¿Ya? Así dice la palabra de Dios. Tus estatutos son maravillosos. Ahí está. Sus mandamientos, tus leyes,
tu palabra, eso quiere decir, son maravillosos. Por eso los obedezco. Amén, gloria a Dios. Si usted vive de acuerdo a la palabra de Dios, medita, obedece y da también ese testimonio a esas personas que necesitan la palabra de Dios. Es maravilloso, dice la palabra de Dios. Es una vida hermosa, ¿verdad? Por eso los obedezco, dice. Salmo 119, 129. Está escrito. Escrito está, no lo digo yo. Tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. ¿Ya? Está en la versión nueva versión internacional, ¿ya? Pero la palabra de Dios es la misma, el mismo. ¿Por qué escojo? Ya lo he dicho muchas veces esta versión, porque tiene palabras más claras, más simples de entender, ¿ya? También leemos en las otras versiones, no hay ningún problema. Pero medítelo este versículo, por eso le doy la pauta, le doy la dirección, digamos, llamémoslo así, para que usted busque y medite y lo lea en lo que usted tiene, su Biblia. ¿Ya? Salmo 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras, o sea, cuando usted escucha, cuando usted busca, cuando usted va, cuando usted lee, cuando usted medita, a eso se refiere. La exposición de tus palabras nos da luz. Amén, ¿no? Clarísima la palabra de Dios. La exposición de tus palabras nos da luz y nos da entendimiento al sencillo, dice. Le está hablando a usted y a mí. Al sencillo. No necesita ser un máster o un teólogo, ¿no? La palabra de Dios, si usted abre su corazón y su entendimiento, le va a hablar por sí sola. Amén. Es maravilloso. Al sencillo, dice. Medítelo. Amén. Salmo 119, 17. Trata con bondad a este siervo tuyo. Trata con bondad a este siervo tuyo. Está clamando ahí el Señor, el rey David. Trata con bondad este siervo tuyo. Así viviré y obedeceré tu palabra. Amén. Usted clama a mí, yo te responderé, dice la palabra de Dios. Y obedeceré tu palabra, esa palabra poderosa. Ya no digan ojalá o es por suerte, no, diga la palabra. Señor, en el nombre de Jesús yo soy sano. Señor, en el nombre de Jesús yo soy próspero, soy bendecido, en el nombre de Jesús. Así declárelo. Amén. Pero diga la palabra. La palabra tiene poder, porque si usted no la dice, no, porque si confesares con tu boca, dice la palabra de Dios, y creyeres en tu corazón, todo lo que pidas en oración se te dará creyendo, dice la palabra de Dios. Amén, es maravilloso. Proverbios 40:20. Proverbios 40:20. ¿Le está entendiendo? ¿Está captando lo que es la esencia y el poder de la palabra de Dios? Que está escrito. Por eso le estoy dando los versículos. Yo lo puse en práctica en mi vida. Gente que lo ha puesto en práctica en su vida, en obediencia. Y le ha ido de maravilla. Entonces, amén. Medítelo y verá la gloria de Dios. Amén. Verá la gloria de Dios en su vida. Todos sus planes se le cumplirán. Todo eso, digamos. Pero ponga en sus manos del Señor. Conozca su palabra. Lea la Biblia. Medítela. Amén. Jesús le habla mediante ella, mediante la palabra. Dios mismo le habla. La palabra de Dios ha sido escrita por hombres inspirados por Dios. ¿Ya? No cualquiera seres humanos.
o simples pastorcitos, como dicen por ahí, o creada por X o Z iglesia o religión. No, esa es mentira del diablo. Si en su momento se recopilaron libros y se creó un conjunto de libros que después se llamó Biblia, fue por el poder que en ese momento tenían ciertas clases dominantes, digamos, pero tenía que ocurrir. Todo tiene un propósito, como le digo. Ahí está la Biblia, la tenemos ya para nosotros, inspirada, hecha, inspirada y escrita por hombres, inspirado por Dios. Es el aliento mismo la palabra, la Biblia. ¿Ya? Léala, conózcala. Proverbios 4:20. Hijo mío, atiende a mis consejos, dice. Escúchame, escucha atento lo que te digo. Hijo mío, atiende mis consejos y escucha atento lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas dentro de ti, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quien la halla. Ahí está, lo que le estaba diciendo. Ellas dan vida a quien las halla y son la salud de tu cuerpo. Ahí está. Búsquela. Léala la palabra de Dios, medítela, hágala suya. Y si usted está enfermo, son la salud de tu cuerpo. Por ahí es eso lo que necesita. Usted está con dolores, o de espalda, o de cadera, o de cabeza, o de columna, y no sabe qué es, digamos. Póngase a cuenta con el Señor, doble rodillas, pida perdón, o perdone. Tal vez son esas maldiciones generacionales, esas cadenas, esas que los tiene ahí de prisionero, y es por eso esos dolores ahí. ¿Ya? No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas son las que dan vida a quien las halla y son la salud de tu cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, dice. Aleja de tu boca la perversidad. Ahí está. También lo dice, las palabras malas. Hijo de pu, y qué tal, y tantas cosas que no se tienen que decir. Aleja de tu boca, o mal, no sé, conozco un amigo que lo quiero y lo aprecio mucho, que, bueno, lo voy a decir para maldiciendo. Que sos un maldito, que por cosas buenas, ¿no? Vos sos un maldito para esto, que ve decir sos muy bueno, sos capo, sos hábil para eso, ¿no? Eso sos un maldito. No. Aleja de tu boca la perversidad, dice la palabra de Dios. Hable, palabra buena, bonita, bondadosa, hermosa. De la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene eso aquí, eso va a hablar, ¿ya? Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas, dice. Ahí está. ¿Ya? También se lo tiene que decir eso. Aparta. ¿Ya? Isaías 48. Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Ahí está. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nuestro Dios, de nuestro Dios, suyo y mío. Amén. Permanece para siempre. Isaías 55, 10 dice. Hermoso este tema de la palabra de Dios, de buscar, obedecer la palabra. Tal vez usted no la conoce, lea o busque ayuda a personas que lo pueden ayudar. Amén. Isaías 55, 10. ¿Ya? Dice así la palabra de Dios. Así como la lluvia y la nieve
descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que la come, así es también la palabra de Dios. Así es, no vuelve sola la palabra. Amén. Así es también la palabra de Dios que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos, dice nuestro Señor. Dios Padre. Amén. Cumplirá esos propósitos, la palabra, que usted la haga suya y la obedezca. No vuelve vacía, dice la palabra. Cambia, tiene poder. Ya el Evangelio, la palabra de Dios, tiene poder. Y cambia, no vuelve vacía. Amén. Medítelo ese versículo. La palabra de Dios no volverá vacía. Amén. Mateo 4, 3 y 4. Tentador. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, el diablo, el maligno, cuando lo tentó a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? El tentador se le acercó y le propuso, dice, o sea, queriendo tentarlo, hacerlo pecar: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús les respondió, escuche bien esto, escuche, Mateo 4:4, memoríceselo ese versículo, mi hermano, amigo, vecino, a usted que lo aprecio mucho, a usted le estoy hablando, amén. Fácil, Mateo 4:4, repita, a ver, Mateo 4:4, fácil. Jesús respondió, escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gloria a Dios bendito. Ahí está. No solo de comida. Te come 3 veces al día, ¿no? O 4, no sé. ¿Cuántas veces lee la palabra de Dios al día? La medita, la obedece. ¿Cuántas veces? También necesita ese alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de la palabra de Dios. Ahí está. Claro, bien, hermoso, conciso. No hay donde perderse. Alimente su alma, su vida espiritual, su familia. Así como está ahorita en este momento. Tal vez es la solución conocer la palabra de Dios. Es salud para tu cuerpo, dice, ¿no? Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria a Dios bendito. Está clarísimo, ¿no? Que Dios me lo bendiga. Medítelo ese versículo. Mateo 8:10. Mateo 8:10. Sigamos en el libro de Mateo. Está hermoso esto. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado a Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. A esos que no obedecen la palabra de Dios. Amén. También lo dice. Vaya, es para que entienda y lo medite. ¿Ya? Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará como tú has creído. ¿Ya? Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Dios. ¿Ya? El centurión.
Y Jesucristo le dijo, ve y di la palabra. Ven, medítelo ese versículo. Mateo 8:5, Mateo 8:5, 6, 7. Mateo 8:5 al 9, ¿ya? Al entrar Jesús a Capernaum, se le acercó, dice, un centurión pidiendo ayuda. Ahí está lo que le comentaba hace un momento. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta que digas una sola palabra. El centurión, un hombre de fe, le estaba hablando a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, no merezco que entre bajo mi techo, pero bastará una palabra que diga y mi siervo quedará sano. Solo Jesús tenía que decir la palabra y él creer y irse con fe. Y así fue. Se sanó su siervo. ¿No? Está escrito, léalo, medítelo. Solo di la palabra, Señor, y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad, le dijo. Ve, Jesús le dijo, ve, y él va. Al otro, ven, y él viene. Así le dijo el centurión. Y le digo a mi siervo esto, y él lo hace. Yo soy, o sea, él era una autoridad para sus hombres, ¿no? El centurión. Entonces el Señor le pedía que diga la palabra, el centurión. Y Jesucristo dijo, ve y tu siervo será sano. Amén. En nombre de Jesús, medítelo ese versículo también. Mateo 24, 34, 35. ¿Ya? Mateo 24, 34, 35. Dice así la palabra de Dios. ¿Está entendiendo, no? Está entendiendo, está captando la importancia de lo que es obedecer la palabra, orar, decir, clamar y conocer, ¿no? Yo bendigo su actitud de escuchar, de querer aprender, de querer conocer la palabra de Dios. Escríbame, estamos para servirle, estamos para servirnos. Amén. Mateo 24, 34. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas las cosas sucedan. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios van a suceder. Todo. ¿Ya? Hasta la última coma. ¿Ya? No se confunda. Si por ahí le han dicho que no, que es mentira, que son fanáticos, no, cuidado. ¿Ya? Lea la palabra de Dios, conozca primero. ¿Ya? Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La palabra de Dios jamás pasará. Es para usted y es para mí, es para edificar, para instruir, para corregir, para una vida plena, maravillosa. Por los siglos de los siglos, no pasará. Ya no digo eso, ya pasó, ya es un libro antiguo. No, lea, medite estos versículos, ¿ya? Mateo 24, 35. Vámonos a Marcos 4:14. Marcos 4:14, ¿ya? Nos habla del sembrador, ¿ya? Mateo 4:14 al 20, ¿ya? Esta es la parábola del sembrador. Voy a tratar de resumírsela por cuestión de tiempo para que la entienda, ¿ya? Pero ya usted lo lee y lo medita, lo lee, está escrito, ¿ya? En su Biblia, en la mía, es la palabra de Dios, ¿ya? No es palabra mía, ¿ya? Amén. Dice, algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra
sembrada en ellos, dice. Otros son como los sembrados en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas, dificultades o persecuciones a causa de la palabra, o sea, son perseguidos, son burlados, o la gente se burla, la familia, los amigos, no, que tengo fanático, que cambió de religión, no, que ya no bebe, que hasta que uno ya no es un borracho, ya lo critican, o mujeriego, o adúltero. Entonces surgen los problemas o persecuciones por causa de la palabra, dice, enseguida se apartan de ella. Y conozco a muchos, créanme amigo, que por causa se han apartado y ahora viven en el mundo, en las obras de la carne, borrachera, adulterio, mentira, vicio, separado, soltero, solo. Ya bueno, se creen solteros, ¿no? Pero no. Yo le digo, no, vos no sos soltero, vos sos dejado, sos abandonado, sos así a manera de ir instruyendo la conversación y después reflexionarlo, ¿no? Pero no entienden, y ya se apartan de ella, dice. Otros son como los sembrados entre espinos, la palabra que uno siembra en espinos. Oyen la palabra, dice, la oyen, escuchan. Y Dios quiera, Padre amado, que en este momento los que escuchan la palabra sean en un buen terreno, no la oigan y se olviden. Así voy a orar por usted, por mí. Amén. Otros son como los sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero las persecuciones de esta vida, el engaño de la riqueza, la plata, que creen que eso es todo, y tanta corrupción que hay, hasta se matan, hogares separados, familia, por el dinero. El engaño de las riquezas, dice, y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. No hacen, no la practican, no la obedecen, de modo que ésta no llega a dar fruto. No, yo conozco, dice, no me diga, yo leí, dice la palabra de Dios, pero no dan fruto, no la obedecen, ¿ya? Por el engaño de la riqueza. No me digas, vos a mí sos un fanático, así dicen, no es mentira. Entonces hay que orar por esa gente. Ignorante, gente espiritualmente ignorante que no conoce la palabra de Dios, muertos espirituales, dice la Biblia. Ya hay que orar por ellos, porque por ellos vino nuestro Señor Jesucristo. Por esa gente que se ha perdido, mientras se pueda, porque también habrá su momento donde ya no habrá crujir de dientes que mande ya, o llore, lamentablemente ya va a ser, ya, y está escrito. Entonces obedezcamos la palabra de Dios, ya. No llegan a dar fruto. Marcos 4:20. Pero otros, y eso en el nombre de Jesús somos nosotros, lo digo, lo declaro, Señor Padre mío, porque hay que decir la palabra, hay que usarla, somos nosotros, los de un buen terreno, amén, usted y yo, amén, un buen terreno. Pero otros son como los sembrados en un buen terreno, dice, oyen la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, oímos, la aceptan y producen una buena cosecha que rinde al 30, 60 y al 100 por uno. Todo lo multiplica nuestro Señor. ¿Mediante qué? Su palabra. Obedezca la palabra de Dios. Hágala dar fruto. Ya dice la palabra de Dios que la creación misma está ansiosa de ver la manifestación de los hijos, de los que escuchan así. No escuchar la palabra y echarse a dormir y no hacer nada. Ya a mí Dios me motiva a hacer estos videos. Yo nunca me lo imaginé, pero a veces, como le digo, y siempre a veces los recalco, ¿no te da vergüenza? No me da vergüenza, que me siento contento porque tan maravillosas las cosas que ha hecho el Señor en mi vida, mi familia, mi hogar, mis hermanos también en el nombre de Jesús y las personas muchas que conozco. Es maravilloso, no me da vergüenza. Amén. ¿Ya? Dan fruto, dice la palabra de Dios, las que son sembradas en un buen terreno. Amén.
Eso somos nosotros. Lucas 11:27. Lucas 11:27. Mientras Jesús decía estas cosas, él cuando él hablaba, predicaba, entre la multitud exclamó una mujer: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. O sea, hablaba de su mamá, ¿no? De María. No, dijo Jesucristo. No. O sea, bueno, no dijo no, pero dijo, dichosos más bien, Jesús contestó, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:27 y 28. Lucas 11:27 y 28. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La palabra. Dichosa ya. No, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó, dicen, pero no, él dice, no, corrige. A María se le da un respeto, obviamente, ¿sí? El que se merece, pero no se idolatra más que la palabra de Dios, ni al mismo Jesucristo, ¿ya? Porque él lo dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén. Medítelo estos versículos, léalo, hermoso, ¿ya? Romanos 8:19. Romanos 8:19. Está escrito en la palabra de Dios, no lo digo yo. Ya no es decir, no, así dijo David, no, así ha dicho en un video, así él dijo, no. Está escrito, ¿ya? Por eso le doy las prédicas ahí, le doy las prédicas para que lea y lo medite. Amén. Romanos 8:19. La creación, dice, aquí es lo que le decía, la creación, el mundo, lo creado, aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Predicar la palabra. La creación aguarda con ansiedad usted que está ahí echado, tranquilo, o vive la vida como si nada hubiera pasado, no lee, no conoce la palabra de Dios, mucho peor va a ir a predicar, digamos, o enseñar a otras personas que conozcan la palabra de Dios. No es esa la voluntad de nuestro Señor. No es esa la voluntad. Usted está equivocado. Ya está cegado por el mundo. Ya, esa no es la voluntad de Dios. Amén. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. No que esté ahí, echado de panza. ¿Ya? Amén. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero que con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué se confiesa por la boca? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, para que seamos salvos. Amén. Romanos 10:11. Así dice la Escritura. Así dice la Escritura. Mire, es lo que yo le estoy comentando hace un momento. La palabra de Dios. Así dice la Escritura. Es lo que estoy leyendo ahorita. ¿Ya? Amén. Ahí está. Por ahí va a decir, no, así ha dicho. Él se ha inventado, así ha dicho. No, así está diciendo, no. Romanos 10:11. Así dice la Escritura. Todo el que confíe, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Amén. No será jamás defraudado. Confíe en la palabra de Dios, en Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino al Padre, ¿ya? No hay otro camino. No busque santo, no busque vírgenes, no busque patrono. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Nadie llega al Padre sino por mí, dice. Amén. Ya estamos finalizando ya. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En otra versión dice, así que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Amén. El oír la palabra de Dios. Ya. Entonces esto que usted escucha, lee, escudriña la Escritura, le alimenta la fe. Le activa ese avivamiento espiritual. ¿Ya? Active su fe, no la tenga ahí dormida. No, yo igual tengo fe, dice. No es así la cosa, ¿ya? Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Romanos 10:8, 9. ¿Qué afirma entonces? La palabra, escuche este versículo, ¿ya? Amén. La palabra está cerca de ti. La palabra está cerca de ti. Romanos 10:8. La tienes en la boca. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice. No es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Dónde? En la boca. Cuando usted tenga dificultad, aflicción, creyendo con fe, hable y declare la palabra. Amén. Declare la palabra, ¿ya? Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca, dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén, gloria a Dios bendito. Serás salvo si cree en esa palabra de Dios. ¿Ya? Hermoso versículo, Romanos 10:9. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serán salvos tú y tu casa. ¿Ya? Hermoso. Que Dios me lo bendiga. Yo oro por usted. Ya estamos finalizando. Hebreos 12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Ya? Escuche. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que usted está pensando, lo que usted ha hecho, Dios todo lo sabe. Él no puede ser burlado. Por eso cuando la palabra de Dios entra en usted, en su corazón, en sus oídos espirituales, empieza a trabajar y empieza a formar, empieza a hacer las cosas y todo bien, cambiar su vida, todas esas cosas maravillosas. ¿Ya? Entonces lea, medítelo este versículo hermoso, Hebreos 4:12, ¿ya? Hebreos 4:12. Santiago 1:22, 23 y 24, para finalizar. Santiago 1:22, 23 y 24. No se contenten solo con escuchar, dice. A usted le está hablando. A usted, vecino, amigo, conocido, hermano, a usted. A mí también. Ciertamente, y no lo digo yo, está escrito. Santiago 1:22, 23 y 24. ¿Ya? Ciertamente, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Ve? Dice,
Ir a escuchar, a veces, no, ya escuché misa y están echados, panza pelada, o si no, después otra vez le plantan a los tragos, a los vicios, borrachera, peleas, asesinato, y ahí está obra el maligno. ¿Por qué? Porque esa palabra que usted escuchó no dio fruto. Perdóneme, tenía que decírselo, pero se lo digo. Cambie esa forma de vivir. Ya no así esa vida sin obedecer la palabra. Ser iglesiero o ser religioso, no. Él quiere hijos obedientes a la palabra de Dios, ¿ya? No nos olvidemos que los religiosos, que eran los fariseos en ese entonces, que tenían el poder, fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? No nos olvidemos de eso. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica esa. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida de cómo es. Se olvida. ¿Ya? Póngala en práctica, obedézcala. Hágala suya la palabra de Dios. Si escucha, acostúmbrese. Eso es lo que yo le digo a muchos. Una agenda. Escriba todo lo que está ahí, lo que escucha de la palabra de Dios. Y de ahí medítelo. Escriba. ¿Y ya? Escríbalo, porque la mente es volátil, uno se olvida. ¿Ya? Escriba. Ahí está, esta es mi agenda. Todas llenas de lo que yo escribo. La palabra de Dios. ¿Ya? Y la pongo en práctica. Ahí está. Escriba. Para que después no se olvide y la medite, obedézcala. Yo me siento muy contento de haber compartido con ustedes estos versículos. Que Dios me los bendiga, los llene su vida de salud, de entendimiento, de prosperidad, de muchas cosas maravillosas. Los aprecio mucho, los quiero. No se olviden de inscribirse al canal, darle un me gusta a las prédicas, compartirlas, para que sigamos esto, ¿no? Y que muchos más conozcan la palabra de Dios, ¿sí? Gracias, Señor Padre amado, en el nombre de Jesús, por haber compartido, Señor, esta palabra, para edificar, Señor, porque tú, Señor, nos alimentas, Señor. Tú, Señor, nos mandas y gobiernas en nuestra vida, en nuestra existencia, Señor, y para ti la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga.